Hasta luego. Hasta luego. China fue el epicentro inicial del coronavirus. ¿Cuánto tuvo que ver el tipo de régimen político, que algunos consideran dictadura, para contener esta enfermedad? Desde Naciones Unidas, su secretario general y distintos funcionarios que trabajan en China, colaborando con las autoridades, destacan, subrayan y elogian la condición casi heroica del pueblo, sobre todo de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan, 11 millones de personas en este caso, que en esa decisión del gobierno de aislarlos y aceptar el aislamiento por parte de la población, de alguna manera contuvieron la propagación veloz de la epidemia y le dieron a los gobiernos tiempo para reaccionar. Estamos con un experto en China, Osvaldo Rosales. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, Osvaldo es economista y es autor precisamente de un libro que acaba de salir, El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Aquí está el libro. Bueno, Osvaldo es especialista en relaciones internacionales, sobre todo en relaciones comerciales y económicas. Ha sido el director de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Ricardo Lagos en Chile. Osvaldo, llama muchísimo la atención. China es elogiado, pero también elogiado como un milagro económico con su capitalismo de Estado tan particular, pero también ha sido elogiada por las Naciones Unidas por esta actitud del gobierno chino clave, cuestionada por el secreto inicial, pero también las decisiones que tuvo de aislar a las poblaciones para intentar contener la epidemia. ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que sea una dictadura, según definen algunos, para poder ejercer con tanta decisión el control de los ciudadanos? Bueno, lo primero que yo tengo que aclarar es que soy economista y no soy epidemiólogo. No, por supuesto. Por eso hago una pregunta correcto, política social. No, yo creo que el tema del coronavirus es un gran desafío para lo que podríamos llamar el modelo chino. ¿En qué sentido? A ver. Al comienzo hubo titubeos, hubo ocultamiento de la información. El doctor Li fue censurado, fue obligado a desmentir los hallazgos que él estaba detectando. Y finalmente, este oftalmólogo que circuló por WhatsApp, murió. Claro, finalmente murió víctima de la epidemia. Y hasta ahora tenemos versiones contradictorias entre el gobierno central y el gobierno provincial respecto del momento en que se dio a conocer la noticia y todo aquello. Ahora, también es cierto, como tú mencionabas, que el sistema político ha permitido un nivel de cuarentena que es impensable en el mundo occidental. ¿Qué decir en Buenos Aires y en Argentina a un nivel así, no? Entonces, la aceptación de una violación del derecho al libre tránsito, en definitiva, ¿no? Así es. Habrá que ver cuál es el impacto final de esta epidemia sobre las perspectivas de largo plazo. Hay grandes desafíos. Podríamos hablar de aquello, hay desafíos económicos, hay desafíos políticos, institucionales, pero también hay que esperar qué es lo que pasa en el resto del mundo, porque esto partió en China, pero también veías que hay casos autóctonos en Estados Unidos y habrá que ver cómo está reaccionando Estados Unidos a su propio coronavirus. Ahora, en relación a China es cuestionada por esta condición de dictadura y de cercenamiento de las libertades, de vigilancia extrema y una vigilancia sofisticada vía inteligencia artificial de las conductas, de las palabras, de los deseos y de las tendencias de la población. ¿Eso es real? ¿Eso es parte del modelo chino por definición? Y tiene un costado, en este caso un costado positivo que permitió contener una enfermedad que si se hubiera diseminado a mayor velocidad habría generado todavía más desafíos. Yo creo que siempre las tecnologías pueden tener un uso dual. Por ejemplo, la electricidad nos trajo tremenda oportunidad, tremendo bienestar. Pero en nuestros regímenes dictatoriales de América Latina usaron la electricidad para torturar. Puede tener distintos usos. En el caso chino, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que el desarrollo de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de la conectividad vía 5G, ciertamente permite no solo controlar a la disidencia eventualmente, como también generar mejores condiciones para reaccionar frente a eventos de este tipo. Y ahí hay un test, insisto, habrá que ver en un par de meses cuál es el balance de esta situación. Pero como tú bien decías, la OMS ha destacado no solo la acertada reacción del gobierno después de un mes de vacilaciones, como la reacción del propio pueblo chino,
que imbuido de un cierto patriotismo, así lo dicen los editoriales del China Daily, sí, entendieron la magnitud del problema y disciplinadamente acataron esas normas. Ahora, Insisto, Waldo, eso no es viable en Occidente. Claro, ahora ese relato heroico y patriótico de la conducta del pueblo chino en la aceptación de la cuarentena durante tanto tiempo, tantas semanas, ¿es real o es una forma de darle épica al miedo al Estado chino? No, es real, es real. Y basta ver imágenes, videos que han circulado de Wuhan, que normalmente antes de esto, bueno, 11 millones de personas, las calles desiertas, prácticamente no se ven vehículos ni personas. Por tanto, eso efectivamente ha operado y medios que tienen... Pero no, ¿es más aceptación de esta épica del cuidado comunitario o es miedo a la violencia de la policía china para hacer cumplir la cuarentena? Yo imagino que es una combinación de ambas cosas. Claro, claro. Ahora, también hubo videos de disidentes chinos que mostraban escenas más preocupantes, cantidad de muertos en las calles, que algunos denunciaron que fueron desaparecidos, o sea, que no se conoce su paradero después de divulgar esa información. ¿Hay un sistema también de persecución a quien muestra una disidencia y revela este tipo de situaciones sociales como una enfermedad? Yo he leído algunos de esos comentarios, pero no me consta, no puedo opinar sobre ello. Bien. Es parte de lo que se lee, se dice y no siempre aquello puede ser efectivo. Ahora, esta idea de qué es China para Occidente, que también quedó ratificada en Italia cuando, bueno, un funcionario del gobierno sostuvo que el problema son los chinos que comen ratas, sostuvo y generó gran indignación en los últimos días. Efectivamente hay una convivencia entre una China muy moderna, orientada a la inteligencia artificial y una China campesina que consume animales silvestres. No. ¿Es un preconcepto occidental? Sí, yo creo que es un prejuicio occidental, como muchos otros. Acaba de aparecer un artículo hoy día en Project Syndicate de un especialista norteamericano que dice que una de las claves es el de los llamados mercados fríos. ¿Qué significa esto? Son mercados, y en Wuhan hay uno de ellos muy importante, en que la gente compra animales vivos y ahí mismo los faena. Claro. Entonces ahí es donde se produce esta transferencia de virus que portan los animales a las personas. Claro. Pero no tiene que ver ni con comer rata, ni con todas esas cosas que forman parte del folclore de los prejuicios. Pero sí de comer animales silvestres, comprarlos vivos, ver qué y se faenarlo ahí mismo, sí, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son estos prejuicios que, bueno, porque en el libro se habla precisamente de cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales a la hora de imaginar China? China, ¿cómo se ve a sí misma? ¿Cómo se ven los chinos? Si uno puede hacer esa generalización, ¿no? En un país tan poblado. Sí. Yo diría que hoy día los chinos se ven como portadores de un proceso que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica. ¿Qué significa esto? A ver. Hasta el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, China fue la primera potencia económica mundial. Este proceso se cierra, más o menos, 1841, con la Guerra del Opio, la invasión de Inglaterra a China. Segunda versión de la Guerra del Opio, 1861. Y entre 1841 y 1911, China es invadida 2 veces por Inglaterra, por Rusia, por Francia, por Alemania y en parte también por India y por Estados Unidos. ¿Cuál era el interés? ¿Cómo se veía desde Occidente ese territorio? Era ocupar un gigantesco territorio, porque cada uno de estos países que invadía China se quedaba con una provincia, con un puerto, con los trenes, y por lo tanto, 1911, cuando nace la República China, que dura muy poco de paso, China era un conjunto de cuasi protectorados. Entonces, el lapso que ellos miden de 1841 a 1949, el inicio de la República Popular China, lo ven como el siglo de la humillación. Y por lo tanto, retornan a la normalidad histórica. Ellos suman 100 años, tienen una mirada larga y aspiran a que en el año 2049, o sea, 100 años después que nació la República Popular China, vuelvan a ser lo que eran antes. Por eso, el retorno a la normalidad histórica. Claro.
Y para eso han definido, por ejemplo, el Made in China, Made in China 2025, donde, y ahí lo desarrollo yo en el libro, 10 ámbitos de las nuevas tecnologías donde aspiran primero a cerrar la brecha con Occidente para llegar al 2049-2050 y ser los líderes en cada uno de esos ámbitos. Por tanto, eso es la mirada china de largo plazo. Ahora, esta epidemia, por ejemplo, impactó en la economía y uno de los temas interesantes es que ese impacto en la economía, esta parate en la productividad china de las últimas semanas, desde el inicio de este año, generó una baja de la huella de carbono. ¿Hay un desafío también de China que tiene que ver con cómo está impactando en el planeta en términos medioambientales? Sin duda. La posibilidad de que China llegue a esa normalidad histórica significa abordar bien 4 desafíos. Uno, un desafío macroeconómico, que básicamente es el tema de una deuda excesiva, de un boom inmobiliario, de una banca en la sombra, el shadow banking que ellos le llaman. 2, un tema demográfico. De aquí al año 2050, ya el 2017 empieza a contraerse la fuerza de trabajo y la relación población activa sobre pasiva decrece dramáticamente y por lo tanto China necesita un gran esfuerzo de productividad. Tercer tema es distributivo. El crecimiento vertiginoso de China ha tenido como contraparte una concentración brusca del ingreso. Pero también se habla de que... el tema ambiental. Cuarto del tema ambiental, porque efectivamente los niveles de contaminación son tales, derivados de 40 años de un crecimiento a 2 dígitos, que por ejemplo... tasas chinas, las famosas tasas. Por ejemplo... La menor contaminación en términos de toneladas de carbono que se han emitido en el último mes es equivalente a lo que emite Nueva York en un año. Por tanto, se han visto unas imágenes donde se ve, ¿no es cierto?, mucho más claro, porque la industria china, que es la principal potencia industrial, está trabajando probablemente a un 60 a un 70%. Por lo tanto, hay un tremendo desafío, efectivamente, y eso, ojo, a eso lo tienen muy claro las autoridades chinas. Por eso que las reformas económicas apuntan a innovación, a elevar la eficiencia energética y a cambiar las fuentes de energía, porque tienen muy claro que, dado el peso de China en la economía mundial, el peso demográfico, el mundo no resiste una China que tenga los mismos cánones occidentales de consumo y de producción. Eso lo tiene claro el gobierno chino. Absolutamente claro. Es parte fundamental de las reformas económicas en curso. Osvaldo, en relación a las brechas que hay entre ricos y pobres, se señala como un elogio que millones de chinos han salido de la pobreza y han ingresado a la clase media, y también hay un crecimiento de los millonarios chinos. Así es. ¿Es contradictoria esta información? No es contradictoria. Probablemente el dato más relevante en la historia económica del siglo XX, y lo digo con todas sus mayúsculas, es exactamente que China haya pasado de tener un 98% de la población en condiciones de pobreza en 1980 a un 3 o 4% en la actualidad. Impresionante. Es brutal. Sí. Y eso ha generado una masa de sector medio gigantesco, que todo eso hace que, sumado a los sectores medios en Vietnam, en Camboya, en Singapur, etcétera, se permita decir que al año 2040 2/3 del consumo mundial se va a generar en esa zona. Por lo tanto, está claro que el bus de la historia, digámoslo así, va pasando por allí. Y también se ha agregado una generación de multimillonarios que tiene que ver en parte con las propias reformas económicas y por el hecho de que esta desregulación de actividades, apoyarse en el mercado, siempre genera una línea muy tenue, muy fina, entre la flexibilidad y la corrupción. La corrupción. Entonces, parte importante de esos millonarios tiene que ver con corrupción, y por eso es que... ¿Son millonarios vinculados con el Estado y con el Partido Comunista? En el caso chino es muy difícil hacerse millonario al margen del partido. Claro. Y de allí que una de las campañas de Xi Jinping iniciada hace ya 2 o 3 años, sea lo que él llamó: vamos a luchar contra los tigres y los mosquitos. ¿Qué quiere decir? A ver. Vamos a combatir la corrupción pequeña, los mosquitos, pero también vamos a atacar a los tigres. ¿Y quién eran los tigres? Los tigres eran grandes jerarcas del partido, el zar de la seguridad, y también Bo Xilai,
que compitió con Xi Jinping para llegar a la jefatura máxima del partido. ¿Y cuál fue su suerte? ¿Qué pasó? ¿Si los investigó? Está arrestado. Está arrestado. Está arrestado, el zar de la seguridad está arrestado. Y con las cifras que yo manejo en el libro, hasta mediados del año pasado, alrededor de 5.000, 6.000 grandes líderes del partido han sido arrestados. Por casos de corrupción. Por casos de corrupción, efectivamente. Y varios de ellos, digamos, con puestos extraordinariamente altos. Osvaldo, este milagro chino, de 98% de pobreza en la década de los 80 a 4% de pobreza actualmente, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, la clave ahí están las reformas económicas que promovió Deng Xiaoping, que tienen que ver fundamentalmente con apertura económica, atracción de inversión extranjera directa y una gran apuesta a la innovación y al desarrollo tecnológico. Obviamente eso significó gradualmente ir traspasando la energía o la prioridad desde el plan hacia el mercado, sin duda. Desde el plan que hacia el mercado. Plan que no entiendo lo de desde el plan. Economía planificada. Ajá, desde el Estado interviniendo. Claro, el Estado interviniendo, el Estado produciendo, etcétera. Es interesante porque una sociedad comunista, un partido comunista chino único manejando esta sociedad con mano fuerte, piensa en apertura económica, piensa en libertad de mercado y en ingreso de inversiones, que a los ojos, por ejemplo, de parte de la dirigencia política argentina son malas palabras. ¿Cómo integró el comunismo chino esa dimensión aperturista y de libre mercado? ¿Qué pasó que fue posible eso y dio sus buenos frutos, no? Sin duda. Dio sus buenos frutos además en términos sociales por lo que contabas de la pobreza, claro. Yo menciono ahí en el libro que lo que yo denomino el sueño chino tiene una tradición histórica que parte en el siglo XX con Sun Yat-sen, 1911, primer presidente, y él ya esbozaba que la clave para China era apertura, atracción de inversión extranjera, atracción de tecnología extranjera y ciencia y tecnología. En esa época se hablaba menos de innovación. Sí. Pero ¿cómo hicieron para que esa apertura no impactara en la industria china y perdiera, el tren porque estaba menos desarrollada? Que es el gran problema que se plantea Argentina siempre. Lo que pasó, ¿no es cierto?, fue que esa apertura, aprovechando el gigantesco mercado, permitió que la inversión extranjera se instalara y produciera para exportar desde China. Y por lo tanto, ahí hubo complementariedad entre el esfuerzo del mercado doméstico y la exportación. No produjo esta sustitución de exportaciones e importaciones, no produjo desempleo y, la muerte de sectores productivos chinos. ¿Lograron transformarse? Al contrario, lo que fue generando fue una adaptación de los esquemas de gestión y la aplicación de nuevas tecnologías para permitir elevar la competitividad de los productos chinos, como lo hemos presenciado los últimos 20 años en los mercados internacionales. Claro. ¿Hay inflación en China? Sí, pero la inflación es 3-4%, déficit fiscal es 4%. ¿Y deuda? Decías que estaba fuertemente endeudado. La deuda es un componente complejo. La deuda total es alrededor, si la memoria no me falla, debe estar a esta altura como entre el 100% del PIB. Una suma que en sí no es preocupante, es menor que la de Japón, es comparable razonablemente a la de Estados Unidos, pero lo más preocupante es la curva, es decir, el incremento que ha tenido en los últimos años. En pocos años ha tenido una curva ascendente bastante compleja. Es una deuda aquí hay un tema interesante, y es que si es que el coronavirus afecta la capacidad de crecimiento, China siempre tiene la capacidad de recuperar altas tasas de crecimiento con mucha inversión pública a través de banca estatal que presta a empresas estatales. Y por lo tanto puede recuperar crecimiento. Sin embargo, eso significaría un retroceso respecto a las reformas económicas que la propia China se ha planteado, en que tiene que abrir más espacio al mercado, tiene que abrir más espacio a la empresa privada y a la innovación y al emprendimiento. O sea, China podría volver atrás recuperando crecimiento. O sea, ahí hay un dilema que el tipo de crecimiento es muy importante para la propia reforma económica que las autoridades han planteado. Ahora, hay noticias de que algunos sectores, dada la cuarentena de estas provincias, no solo Hubei, sino otras zonas de China, han bajado su productividad y les costaba pagar los sueldos de sus empleados que no están yendo a trabajar por la cuarentena, y el gobierno chino obligó de todas maneras a que esos sueldos se pagaran. Eso no es un momento capitalista y de libre
mercado cuando el Estado le impone, digamos, a las empresas que paguen los sueldos en un contexto de crisis y de emergencia como este? Bueno, la OCDE está planteando lo mismo. A ver. La OCDE ha planteado que si este efecto coronavirus sigue proyectándose, una de las modalidades que habría que hacer es flexibilizar las jornadas laborales, pero sin reducir el pago. Porque obviamente... Con asistencia del Estado, financiado por el Estado. Evidente. Es decir, que China está dando algunas lecciones de cómo se maneja esta crisis de alguna forma. Yo creo que es medio inevitable, si partió allí Claro. y resulta que es eficaz. Habría que verlo, todavía no lo sabemos, pero si es eficaz en resolverlo en un periodo breve, bueno, hay lecciones que sacar. Ahora, hay un punto bien importante, todas las proyecciones de agencias internacionales están básicamente amparadas en el objetivo de que el coronavirus esté detenido a fines de marzo, a fines de abril. Si se proyecta, el escenario económico global puede complejizarse bastante. De hecho, la OCDE plantea que si eso no se consigue a la altura de abril aproximadamente, es posible que el crecimiento de la economía mundial este año sea de 1.5, es decir, comparado con el casi 3% del año anterior, menos de la mitad, y eso significaría recesión en Europa y en Japón, por lo menos. Aunque China se recuperara, empezara a recuperarse una vez controlada la epidemia. Hay que esperar los datos del primer trimestre chino porque la proyección inicial era del 6%. Sin embargo, hay bastantes agencias, JP Morgan, entre otros, que dicen que el crecimiento podría ser de 2% en el primer trimestre. Y JP Morgan apuesta a que si se controla en marzo, debería haber una recuperación en B, es decir, muy rápido. Rebote, un rebote en el segundo trimestre creciendo un 9%, para que finalmente trimestre tercero y cuarto se crezca al 7 y al 6 y dé un promedio de 5,9, 5,8. Yo a esta altura creo que es bastante probable que el crecimiento de China esté más cerca del 5 que del 6. Y eso puede ser un shock importante en la economía mundial, toda vez que China hoy día explica el 17% del PIB mundial. Claro. Ahora, esta deuda, volvemos al tema de la deuda. ¿Es una deuda en qué moneda y con quiénes? Porque siempre se habla, ¿no?, de que la composición de esa deuda es clave también. No, es una deuda básicamente en moneda local y eso hace que sea más manejable, porque ciertamente el nivel de reservas que tiene China, el rol de la banca estatal en el sistema financiero hace que eso sea mucho más manejable. Pero de todas formas es una mochila sobre la política económica importante, porque claramente, por más que la deuda sea moneda local, ninguna economía puede funcionar de manera permanente con esa mochila sobre ella. Máximo cuando además esa mochila tiene mucho que ver con un boom inmobiliario, una burbuja inmobiliaria espectacular. A título de ejemplo, el metro cuadrado en zonas de Shanghái o de Beijing es mucho más caro que Londres o que la manzana de Nueva York. Está inflado de pronto. Absolutamente inflado. Entonces, la probabilidad de que exista un quiebre, ¿no es cierto?, en esos valores puede significar un impacto severísimo sobre la economía china y mundial, toda vez que la construcción y todo su sector económico involucrado es más o menos 20% del PIB chino. Ahora, por lo tanto, un colapso allí nos pegaría a todos. ¿Y por qué se está dando ese boom? ¿Cuáles son las causas? Yo creo que una de las principales causas es que el sistema financiero chino no tiene una suficiente diversificación y por lo tanto no tiene instrumentos financieros adecuados para estimular el ahorro de aquellas personas que han visto su ingreso a capas medias o a niveles de ingresos altísimos. Por lo tanto, al no tener esos activos o al no tener seguridad, ¿no es cierto?, en la capacidad del propio sistema financiero chino, la gente invierte en propiedades. Claro. Que son las que además se van valorizando por este crecimiento y esta rápida urbanización de China y por lo tanto se inflan los valores, se han inflado de manera espectacular en los últimos 10 años y por tanto uno debería estar muy inquieto respecto a eso, recordando lo que pasó con la subprime en Estados Unidos. Claro. Última cuestión, Osvaldo. China en relación a América Latina y particularmente a los países de Sudamérica, la famosa ruta de la seda que se extiende hasta aquí. ¿Cómo ven a esta región y qué están esperando obtener de un país como Argentina o de un país como Chile? Bueno, China espera una buena provisión de recursos naturales, de materias primas, de energía, de minerales, de alimentos.
y también aspira a internacionalizar sus empresas y por lo tanto sus inversiones. Yo creo que la pregunta relevante más bien es ¿qué esperamos nosotros? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Y ahí yo diría dos cosas. Primero, en mi opinión, los países de la región, los gobiernos de la región, lamentablemente han elegido por acción u omisión un camino incorrecto, que es de entenderse bilateralmente con China y no buscar un diálogo más bien desde la propia región. La región está muy desarticulada, lo sabemos, es el peor momento de la integración regional, justo cuando más la necesitamos, Claro. pero uno podría esperar que por lo menos Mercosur y Alianza del Pacífico fueran capaces de construir una estrategia con 2 o 3 puntos para dialogar con China, para definir, por ejemplo, dónde queremos inversión China y bajo qué modalidad. Y allí eso ayudaría, por ejemplo, a que estos países de la región no cayesen en lo que yo creo que podría ser algo muy fatal, que es abanderizarse o adscribirse o a Estados Unidos o a China. Lo que debe hacer la región es un no alineamiento activo, y eso significa tener espaldas regionales suficientemente amplias para gestar estos espacios de diálogo y por esa vía aprovechar las oportunidades que tanto China como Estados Unidos ofrecen, Claro. pero no ser cautivo de ninguno de ellos. Osvaldo, ¿está lista la diplomacia comercial y la diplomacia política de nuestros países para dialogar productivamente con China? Hay una metáfora del libro que es la contraposición entre el ajedrez y el Wei, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quiere decir ese juego que se juega en China y qué diferencias estratégicas y de modos estratégicos demuestra? Bueno, el ajedrez que es occidental, ¿no es cierto?, busca derrotar al adversario, votar al rey, ¿no es cierto? Claro. En el juego chino, en el juego similar chino, la idea es cercar. Y yo hago un símil entre la estrategia de Sun Tzu, que es el gran estratega de la guerra, lo destaca Kissinger en su escrito sobre China, Sí. y lo aplico al conflicto comercial. China-Estados Unidos, Sí. conflicto tecnológico, la Sí. verdad. Y hay una frase que es clave, que Sun Tzu decía que el último recurso es la guerra, el último recurso. La confrontación. La sí. confrontación, y que el talento está en doblegar al adversario sin entrar al conflicto. Entonces eso quiere decir tejer redes, eso quiere decir generar espacios de colaboración con otros, en fin, una serie de otros elementos que están ahí muy detallados en el libro y que no hay tiempo para destacarlo ahora, pero básicamente significa una estrategia metódica de largo plazo, de persuasión, Claro. de construcción de fuerza propia y de tener muy claro un objetivo de largo plazo, de manera que la coyuntura yo pueda ir vadeando, pueda ir avanzando, retrocediendo, pero sin olvidar cuál es mi objetivo de largo plazo. Bien, muy, muy interesante, Osvaldo. Muchísimas gracias por estas precisiones en torno, bueno, a esta idiosincrasia china y cómo está jugando hoy en la economía, en la política y también en el medio de esta epidemia del coronavirus. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.